editar un artículo sugerido. Perfecto. Pues estábamos revisando aquí en la parte superior derecha, en el Yankapus Haikuna, y aquí podíamos ver todo el historial de las cosas que habíamos editado anteriormente. Y aquí tienes tres opciones: Musuhpanka, Multimedia Tachorjoy o Tijraska. Musuhpanka, aquí vemos artículos que necesitan ser creados. Por ejemplo, Santiago Guata, San Andrés de Machaca, ese tipo de artículos que se podrían crear. Una opción para crear es que ya estos se necesitan y por eso también puedes empezar a crearlos. La otra opción es Multimedia Churkuy, que habíamos dicho que lo vamos a ver en la siguiente sesión. Entonces aquí ya vamos un poco más avanzados porque vamos a subir archivos como fotos que ayuden a nuestro artículo en Wikipedia a verse mucho más, mejor y más explicativos, porque con unas fotos a veces se explican muchísimo más cosas que con el texto. Entonces, pero esto lo vemos después. Y la tercera opción, que es Tijraska. Entonces aquí hay lo que me sugiere son muchos artículos, por ejemplo, es de célula vegetal. No conozco quién es. Zendaya es una actriz y cantante estadounidense. Y así, ¿no? Se puede, ¿qué es negocio? También se puede traducir al quechua. Y así, entonces aquí hay una lista enorme de qué artículos se pueden traducir. Mm, si hacemos clic, por ejemplo, en... Vamos a poner... Chan, chan. Y aquí hay una opción también, vamos a ir con esta opción, que es Musuh Tigrasja, que tú si le haces clic, sí, las sugerencias son totalmente random, aleatorias. ¿Vale? Entonces, las sugerencias son totalmente diferentes aquí para cada uno. Y no tiene nada que ver tampoco con tu perfil o con tus cuentas ni nada. Estos son aleatorias. Así que no hay ninguna eh, filtro o sesgo además. Vamos a... En proceso. Sí, aquí hay, por ejemplo, más opciones, ¿no? Aquí hay sugerencias, aquí hay en proceso. Es, por ejemplo, si empiezas a traducir esos artículos, van a estar en proceso. Entonces ellos se van a guardar aquí. Y las publicadas, aquí. Las ediciones que ya hayas publicado. Sí, entonces se guarda. Aquí también, por ejemplo, puedes cambiar el idioma. Y ahora me va a sugerir seguramente artículos totalmente diferentes. Entonces, se puede, depende con el idioma en el que más estén familiarizados. Castilla Simimanta, Runasimima. Y si no te gustan las sugerencias, también hay un botón al final, que es actualizar sugerencias, que lo va a cargar otra vez y van a salir otras sugerencias aleatorias. Ujú. Entonces, se puede coger un artículo como este. Vamos a coger uno. Fiesta Nacional de España. Vamos a ver. Esta es una opción para editar. Vamos a... ¿Qué quería coger? Primero el artículo T. Ok. Vale,
vamos a poner así. Entonces, puedes cogerlo directamente de aquí, seleccionar un artículo de aquí, o si tienes un interés particular en algo, puedes seleccionar el botón Musuh Tigrasca, le haces clic, y aquí empiezas a buscar algo que ya te interese mucho más particular. Entonces, aquí lo primero que me aparecen tus ediciones recientes. Es como los artículos que acabo de editar, no con este editor, pero sí directamente en la página, en los artículos de Wikipedia. Entonces, me aparecen esos y algunos cercanos. Esto ya depende de la ubicación donde esté conectada tu computadora o tu teléfono. Entonces, yo estoy en Austria, entonces el Tirol es como la región donde yo vivo. Innsbruck, que es donde está la estación del tren. Triumforte, que es un atractivo turístico de aquí de la ciudad, que no está en quechua, entonces aquí puedes, te dice, no está disponible en Runasimi. Entonces puedes empezar por esos artículos. Y yo, por ejemplo, he escogido Malala Yousafzai. Perfecto, por supuesto, Mirela. Si solo subes fotografías para que otros lo describan, serviría como contribución, por supuesto. Pero tienes que tener en cuenta de que si subes fotos sobre algo en específico, seguramente es para ya aportar un artículo ya escrito. Digamos, tú ves la descripción de tu pueblo, pero no tiene fotos. Entonces, de la plaza de armas o de algún atractivo turístico. Entonces, se pueden subir estas fotos y alguien los puede enlazar o tú misma los puedes enlazar directamente en el artículo. Ujú. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de edición. Yo voy a editar a Malala. Y aquí me aparece del español al Runasimi. Entonces voy a poner Tijirari. Aquí me aparece pues la categoría en la que está. Premio Nobel de la Paz. Y esta es la categoría, ¿no? Nobel Suñay Kasikaipi. Tiene muchas más categorías, pero por ejemplo, una categoría típica es que yo le pongo si es mujer o varón, por ejemplo, ¿no? Yo les voy a poner en esta. Esto sirve, las categorías sirven para que al final podamos generar un reporte, o sea, cualquiera puede generar un reporte, de cuántos artículos se han escrito, cuántos de mujeres, cuántos de varones, mira, así. Entonces, ayuda un poco para saber en qué dirección estamos yendo, ¿no? Porque si al final descubrimos que hay 90 artículos que hablan solamente de hombres y solamente los otros 10 restantes de 100 hablan de mujeres, entonces ahí tenemos que igual promover mejor la igualdad de género, por ejemplo, en ese tipo de cosas. O ser un poco conscientes de qué es lo que estamos describiendo. Si escribimos más de este lado o del otro lado, o si escribimos más de un tema en específico, a lo mejor todos somos físicos y no hay nada escrito de biología. Entonces, tenemos que poner un poco de paridad entre todas las ciencias también. Es solamente para saber un reporte o un informe de las categorías. Sí. Entonces, aquí ya tiene una categoría más. Esta foto no la voy a traducir yo. Pero me interesa, por ejemplo, traducir esta foto tampoco. Le voy a traducir un poquito del texto aquí. No tienes que traducirlo todo. Y aquí me dice cómo te copio básicamente el texto y te pide que lo traduzcas. Entonces, yo lo voy a cambiar. Y esa sería mi traducción. ¿Ok? Una vez que tengo la traducción, no tiene que ser todo completo porque esto igual demora un poco más y no es necesario de verdad. Alguna información aquí es más relevante para
No, no, no podía confiar en traducirlo inmediatamente, así que lo hice con anticipación. Así que pegué el texto. Sí, Mireia está preguntando si he traducido el texto rápidamente y automáticamente. ¿Cómo lo he hecho? No, el texto ya lo tomé anticipadamente, quería mostrar el ejemplo y por eso ya traducí esa partecita. No, no, realmente no. De verdad hay una forma de describir los meses en quechua también. Quizás puedo encontrar un artículo con el quechua. A ver, sí, creo que sí. Pero era un poco para que me entiendan un poco y para que hagan preguntas también. Si se ve en la pantalla, aquí hay una de cómo definir la fecha. Me dice, chunka pusaj nikin julia pukuy killapi waranka. Ay, que me confundo siempre con el 8 y el 9. Es un problema que tengo desde pequeño, así que waranka. ¿Cuándo? ¿Quién lo Ishun. corrige? Ishon. Pero Ishon no es 7. Ishun chunka. Ishun es 9. Ok, hoch ishke 15 tawa pishka sohta kanchis pusaj Pusaj. Ishon chunka. Ishun chunka. Pusaj. Ajá. Ajá, chay, kusa. Ajá, so waranka es con waranka es con Ishun pachak. es con pachaj chunka ojniu, watapi, pajarisja. Entonces, esa sería la forma de describir las fechas. Eh, ¿Vale? Yo no lo estoy haciendo así, pero esa es la forma correcta y gracias por preguntar. Sí, exacto. Entonces, esto es un error que lo he hecho a propósito, por supuesto, para que ustedes vean que hay errores y que se pueden corregir. Los errores son corregidos principalmente por nosotros mismos. Es decir, eh, se pueden crear a la larga bots automáticos para identificar las fechas y corregirlos a un formato adecuado. Pero mayormente lo hacemos los usuarios, los voluntarios. Suyumanta. Melvin, una consulta, y esto de los meses, o sea, ¿ha sido también un consenso así? Porque lo que pasa es que, pues, cuando uno lee las crónicas hay diferentes listas de meses y no sé si entre todas esas listas, pues, han llegado a un consenso de, vamos a usar esta, Ujú. no lo sé, ¿no? Sinceramente a mí me parece que ante tanto caos, pues, lo mejor es usar la versión en castellano, quizás crear algo más simple. Pero no sé si la Wikipedia ya tiene un consenso en esto. Em, sí, gracias por tu pregunta, Daniel. La Wikipedia, como expliqué un poquito al principio, todo esto se hace a través de votaciones. Entonces, si por ejemplo tú dices, yo propongo que las fechas se hagan a partir de ahora se hagan con este formato, pues los usuarios activos y el administrador, todos ellos haremos una votación y decidiremos en qué dirección vamos, ¿no? Por supuesto, la votación no es simple, ¿no? No es simplemente digo, las fechas se tienen que escribir de esta forma, sino tiene que haber un sustento práctico detrás de esto también. Pero sí, en su momento se tomaron las decisiones en este sentido. Y yo cuando empecé a meterme más con la Wikipedia en quechua, pues ya estaba así. Y miré la pregunta, ¿nos recomienda crear un bot? No, no. Conozco personas que han hecho un bot para automatizar todo este tipo de procesos. Al inicio no es conveniente. Para ciertas tareas sí. Por ejemplo, para añadir fotos a ciertos artículos que ya existen, o para añadir referencias, o para verificar que cierta información sea correcta, adecuada, o tenga sea claramente
producto de otro bot. Entonces, para estas cosas sí se puede crear bots, pero en principal para crear el contenido, no. Yo prefiero y yo recomiendo que sean personas y usuarios de la Wikipedia que tengan un sentido neutral de lo que están escribiendo. Bien, entonces yo traduzco esto y le pongo al final tijeras jata uyaechai. Lo muestro. Chan, chan, chan. Ahí, como han visto, es el artículo completo y yo no voy a traducirlo todo por falta de tiempo, pero ese es, quiero que se vea un poco la idea de cómo funciona este traductor, ayudante traductor. Ok, si tu versión tiene problemas potenciales, por favor considera revisar los problemas antes de publicar. Ok. Me dice referencia faltante. Perfecto. Este tipo de aserciones, por ejemplo, es importante que para cada información que nosotros pongamos tenga una referencia que sea sustentable, digamos, y que sea una fuente fiable. Ujú. Ok. Y yo voy a añadir la referencia. Chan, chan, chan. Ok. Vale. ¿Ha pasado una hora otra vez? ¿Quieren hacer una pausa aquí? Un momento antes de hablar de esto. ¿Y cómo demuestras que la fuente es confiable? Técnicamente no se puede mostrar, pero confiamos en que los voluntarios, o sea, todo esto es basado en confianza entre los usuarios. Pero hay personas también que luego verifican el contenido y se crean y demás. Es conveniente crear todos los artículos posibles y solo poner una o dos oraciones y dejar que otros lo completen. Por ejemplo, si hablamos de crear un artículo, hablar de Malala, por ejemplo, tú puedes traducir esto, ¿no? Lo traducimos hoy y lo terminamos. Ahora, ¿qué pasa? Que para dentro de un mes a lo mejor esta mujer ha ganado otro premio Nobel o ha pasado algo diferente en su vida. O cierta información, por ejemplo, de la Wikipedia en español, que es de donde nos hemos basado en este contenido, resulta que tenía errores. Entonces, es también un poco avalar la información que está en el lado de la Wikipedia en quechua, en español, hacia la Wikipedia en quechua. Entonces, tenemos que tener un poquito de sentido común cuando traducimos ciertas cosas y bajo qué fuente la estamos haciendo. Y no siempre toda la información, porque traducirlo todo estaría bien, pero yo creo que hay información súper relevante y que puede ser mucho más concisa. Y traducir y crear todos los artículos posibles. Sí, esto es un trabajo colaborativo, o sea, no se pretende que todo esté escrito porque debería estar escrito. Es porque, por ejemplo, a lo mejor para nuestra comunidad hay cierto conocimiento que es mucho más importante o que nosotros consideramos que tiene cierta relevancia. Entonces, igual nos enfocamos más en ese aspecto que en los aspectos ya definidos por otras culturas o sociedades.
basarnos en la Wikipedia en quechua e intentar que todos los artículos que están en la Wikipedia en español estén también en la Wikipedia en quechua, yo creo que no sería buena idea, porque ellos tienen un punto de vista diferente, entonces a lo mejor se enfocan en ciertas cosas principalmente, y nosotros pues a lo mejor queremos enfocarnos en otro tema más importante. Bien. Ok.